En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado y eterno, hoy me presento ante ti con un corazón agradecido, porque has permitido en mi vida un crecimiento espiritual que no viene de mis fuerzas, sino de tu infinita misericordia y de tu enseñanza. Gracias, Señor, porque cada enseñanza, cada prueba, cada caída y cada victoria han sido instrumentos para acercarme más a ti. No permitas que lo que tú me das se quede solo en mí. Hazme instrumento de tu amor, de tu palabra y de tu gracia, para compartir con los demás aquello que tú derramas sobre mi alma. Que nunca tenga miedo de dar, enseñar, servir y evangelizar. Que pueda llevar esperanza al cansado, consuelo al herido, fortaleza al débil y fe al que se ha apartado de tu camino. Santísima Trinidad, Padre, cúbreme con tu providencia. Hijo amado Jesucristo, enséñame a vivir en obediencia y santidad. Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tus dones para anunciar tu verdad con valentía y con humildad. Madre Santísima, siempre Virgen María, llévame de tu mano hacia Jesús. Enséñame a guardar la palabra en el corazón, a perseverar en la oración y a servir con amor silencioso y fiel. San Miguel Arcángel, defiéndeme en la batalla espiritual, aleja de mí toda obra del enemigo y protégeme bajo tu espada celestial. Santo hermano Pedro de San José de Betancourt, enséñame a servir con humildad, caridad y entrega a los más necesitados. San Ignacio de Antioquía, hazme fiel discípulo de Cristo, capaz de amar a la Iglesia y permanecer firme en la fe hasta el final. Querido San Juan Pablo II, inspírame a no tener miedo de abrirle las puertas a Cristo y a anunciar el Evangelio con alegría y valentía. Señor, que todo lo que aprenda, viva y reciba de ti sea para glorificar tu nombre y ayudar a quien más lo necesite. Haz de mi vida un canal de bendición y que cada día crezca más en santidad, sabiduría y amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, tengan todas y cada una y todos y cada uno de ustedes muy, pero muy buena noche. Bienvenida, hermana Melissa, por ahí veo que se conectó, qué alegre. Hoy vamos a tener el inicio de el crecimiento 6, la primera clase. Solo quiero recordar porque esta enseñanza tiene, pues, es bien interesante. Fíjense que cuando nosotros la recibimos la primera vez, más o menos hace 35 años, 36 años, nos la dio un hermano que, pues, muy bueno para predicar y todo, pero revisando el libro, porque se leía el libro, se medio explicaba un poco y se seguía, y a la siguiente semana ya tocaba pues el examen. La verdad es de que sí, yo recuerdo que esta clase yo la vi bastante aburrida, pero déjeme decirle algo importante. Yo creo que lo que está pasando ahí es que de alguna forma el enemigo está actuando. Fíjense que hoy que estaba preparando, ahora que he estado preparando estos crecimientos, he encontrado mucha riqueza que pues muchos de ustedes ya la conocen porque la hemos recibido aquí en la comunidad.
Y la forma en que se da en el libro, pues es una forma diferente, bastante diferente. Entonces yo siento que tal vez fue el contenido más la forma, repito, a mí me la dio, gracias a Dios, nos la dio con mi esposa, un hermano que pues era es un hermano que es muy buen predicador y todo, líder, pero aún así es poco lo que uno recuerda de esa clase. Parte de todo lo que hemos visto en aquel seminario que ustedes recibieron, que se llama Lo que todo católico debe de conocer o debe de saber, ahí se habla mucho de esto. Entonces yo creo que es muy importante que usted esté en oración, que usted le pida al Señor que le dé sabiduría, que le dé paciencia, si quiere llamarle así, ¿verdad? Porque sí vamos a hablar de la historia de la iglesia, que es muy importante conocer, porque muchas veces se desconoce la historia y se creen las mentiras que dicen las sectas. Entonces es muy importante. Hoy pues nuestra primera clase pues es bastante fácil, ¿verdad? Y sencilla, pero luego van a venir otros temas que voy a buscar la manera de explicarlo bastante sencillo, pero que sí, van a ser temas que pues en algún momento podríamos tener dudas. Y por favor, pregunte, mi hermano, porque el problema de no preguntar es que nos quedamos en ignorancia de las cosas que tenemos que conocer. Así que hoy, pues, perdón, hoy vamos a entrar entonces ya de lleno en este crecimiento 6 en la clase número 1. El tema es pues la Iglesia de Cristo. Aquí vamos a encontrar entonces una explicación de todo aquello que de alguna forma pues tenemos que conocer, ¿verdad? Tenemos que saber y que muchas veces lo desconocemos. ¿Cuál es el objetivo? Comprender qué es la iglesia fundada por Jesucristo, reconocer su autoridad, valorar la misión de los sacerdotes y descubrir nuestro papel como miembros activos del pueblo. Dios no quiso salvarnos individualmente y aislados, sino formando un pueblo santo. Colosenses 3:12 nos dice, ¿verdad?, que nosotros pertenecemos al pueblo santo de Dios. Así que Dios no quiso salvarnos individualmente, aislados, sino formando un pueblo santo. Desde Abraham comenzó a reunir a su pueblo y en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo Jesucristo para establecer la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. La iglesia no es simplemente una organización humana, es una realidad divina fundada por Cristo para continuar su obra de salvación hasta el fin de los tiempos. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tenemos que comprender que nosotros muchas veces vemos la humanidad de la iglesia, ¿verdad? Vemos a los sacerdotes, vemos a los laicos, vemos a las personas que la componen. Pues en hebreo nos recuerda que no pongamos la mirada en las personas. Dicen, nuestra mirada debe estar en Jesús solamente, porque Él es el que va a perfeccionar nuestra fe. Entonces, muchas veces nosotros vemos, por eso dice acá, ¿verdad? La iglesia no es simplemente una organización humana, sino una realidad divina. Es muy importante comprender esto, porque fíjense ustedes de que cuando uno logra realmente comprender que lo que nosotros tenemos es un regalo de Dios, es algo divino, algo santo, y desconocer realmente de la iglesia es desconocer de ese privilegio que Dios nos ha dado. Y esto lo aprovecha el enemigo, ¿verdad? En Oseas 4:6 es muy fuerte esa cita
porque en Oseas 4:6 dice, ¿verdad?, que el pueblo de Dios está siendo destruido porque le faltó conocimiento. Y a ti, sacerdote, agrega. Entonces, te pediré cuentas. Entonces, mire, qué tremendo, porque a nosotros nos corresponde también orar por ellos. Lo vamos a ver más adelante. Porque ellos, recuérdense que ellos tienen tres como dimensiones. Ellos tienen 3 dimensiones. Ellos no son dioses. Cuidado con ver a un sacerdote como Dios, ¿verdad? El Padre dijo algo, es palabra de Dios, ¿verdad? No, el Padre podría estar en algún momento pues confundido, ¿verdad? Por eso les decía 3 dimensiones. La dimensión espiritual, que esa pues ya lo he explicado en otras ocasiones, no podemos nosotros pues corregir, por decirle así, ¿verdad? Uno no vaya a decirle a un padre, mire, venga, le voy a enseñar cómo dar la misa y la consagración y todo lo que ellos hacen. Ok, perfecto, pero luego tiene la dimensión teológica. En la dimensión teológica, pues, es el conocimiento de los documentos y de todo lo que compone la iglesia. Ahí podría haber fallas. Prueba de ello son los grandes cismas que se han dado, ¿verdad? Aquellas separaciones, aquella situación donde algún obispo pues decide apartarse de la iglesia, etc. Entonces hay una dimensión doctrinal donde pueden haber fallas. Y luego está la dimensión humana. La dimensión humana, pues ahí definitivamente no tenemos que dudar, ¿verdad? Que los sacerdotes, pues ellos también van a necesitar de nuestras oraciones, van a necesitar de una conversión, van a necesitar de sanar las heridas que a lo largo, ¿verdad? Ellos entran también en lo que dice la iglesia en el catecismo y en el numeral 405, cuando dice que el bautismo, dándonos la nueva vida en Jesucristo, nos incorpora a la iglesia, limpia todos los pecados. Quedamos limpios, hermanos, completamente, pero aún quedan, dice, las consecuencias, esa inclinación al mal que se conoce como concupiscencia, la concupiscencia del placer, la concupiscencia del tener y del poder. Eso también los sacerdotes la tienen, pues también ellos están luchando contra esa concupiscencia, contra esa inclinación. Entonces, tenemos que comprender, mis hermanos, que en algún momento puede fallar un sacerdote. Así que no los veamos como dioses, sino tenemos que orar por ellos, tenemos que respetarlos, y sí, son los representantes de Cristo en la tierra, eso tengámoslo claro. ¿Qué es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Cuando dice el cuerpo místico, es el misticismo, es lo santo, ¿verdad? Es lo sagrado de Cristo. Nosotros, la Iglesia Católica, somos el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. La iglesia cree toda la doctrina revelada por Dios. Conserva los 7 sacramentos. Está guiada por una autoridad legítima y permanece unida al Papa y a los obispos. ¿Qué nos enseña San Pablo? San Pablo pues nos dice que vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él, allá en 1 Corintios 12:27. Por eso pertenecer a la iglesia significa vivir unidos a Cristo y a nuestros hermanos. Pues reflexionemos, ¿verdad? Preguntémonos, ¿vivo realmente como miembro activo de la iglesia o solamente como espectador? El peligro de ser espectador y de no participar, como decía un nicaragüense, de no meterse a la jugada, decía, es que en algún momento puede venir la prueba, puede venir una situación fuerte y no va a tener a dónde acudir. Y en ese momento es cuando el enemigo se aprovecha y manda a sus emisarios representando sectas, mire, yo conozco personas que pues estaban en la iglesia y todo, mas sin embargo
Ahora pues andan ellos ahí vendiendo sus revistas de Atalaya, ¿verdad? Se volvieron testigos de Jehová. Y uno dice, pero ¿y entonces? Ellos llegaban a la iglesia, recibían enseñanza. Entonces yo creo que es importante que nos involucremos, no nos quedemos solo como espectadores. Segundo, la verdad revelada. Dios se fue revelando progresivamente a la humanidad. Esta revelación alcanzó su plenitud en Jesucristo y fue transmitida por los apóstoles. La iglesia enseña que la revelación pública terminó con la muerte del último apóstol. Escuche, la iglesia enseña que la revelación pública terminó con la muerte del último apóstol. Por eso no puede aparecer una nueva doctrina que contradiga lo que Cristo enseñó. El Espíritu Santo continúa iluminando a la iglesia para comprender mejor la verdad y a revelar. Allá en San Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús dice, cuando venga Él, ¿quién? El Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. El Espíritu Santo, un papel muy importante, uno de los papeles, porque Él tiene varios papeles, pero un papel muy importante que tiene es guiarnos, orientarnos, llevarnos a la verdad plena. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hoy han surgido muchos Jesucristos, han surgido muchos que dicen tener la verdad, han surgido muchos que pues engañan, ofrecen, y muchas personas lamentablemente, repito, pues se dejan seducir y caen en la trampa. Pero si nosotros realmente, como dice Gálatas 5:25, si realmente nos dejamos guiar por el Espíritu, vivimos conforme al Espíritu, definitivamente nos va a guiar hasta la verdad plena. La iglesia no inventa nuevas verdades, sino custodia, explica las verdades que Dios ya reveló. ¿Y cómo lo hace? Pues conforme el momento, conforme el ambiente que se está viviendo. No es inventar, sino es adaptar a esos cambios que se dan. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo una era de la tecnología que está muy, muy avanzada. Entonces la iglesia tiene que acoplarse a esa necesidad. Pero eso no quiere decir que la iglesia va a inventar nuevas verdades. Nosotros realmente lo que hacemos, los líderes, lo que hacemos es enseñar lo que la iglesia ha enseñado durante todos estos años, desde su fundación en el año pues 33, ¿verdad? De Cristo. Desde ahí esas verdades. Entonces nosotros tenemos que comprender que no venimos a inventar el agua azucarada. Cuando alguien, porque sí, la iglesia reconoce que hay revelaciones privadas, cuando alguien, pues el Señor le da alguna revelación privada, es para él, es para su edificación y muchas veces para edificar a la humanidad, a la comunidad. Pero no podemos decir, bueno, la Biblia no está completa, ahora el Señor me reveló tal y tal cosa, como pasa con los mormones, ¿verdad? Porque ellos lamentablemente, pues a John Smith le habló un ángel y le dijo, pues que él debe continuar la obra que Jesús no pudo terminar porque lo mataron, imagínense ustedes. Entonces es bien delicado cuando uno desconoce realmente su iglesia. Tercero, la promesa de Jesús a Pedro. Jesús quiso que su iglesia tuviera una cabeza visible. Y por eso le dijo a Simón, tú eres Pedro, o sea, el nombre era Simón, y le cambia a Pedro, y Pedro significa piedra. Y luego le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa cita bíblica es muy importante que usted la grabe. Grábesela, es Mateo 16:18. Siempre debe tenerla en la mente porque es la fundación de la iglesia, que de hecho muchas sectas lo desvirtúan, ¿va? Porque muchas sectas dicen que no, que imagínense, yo escuché en un momento a un predicador protestante, estaba cambiando radios cuando me interesó que estaba hablando contra la iglesia católica, entonces me quedé oyendo. Es que los católicos están equivocados, dice, porque Jesús señaló a Pedro, dice, y luego señaló una piedra, Simón, le dice, ¿va?
y sobre esta piedra, ¿verdad?, edificaré mi iglesia. ¿Cómo la va a construir sobre la persona? No, ese sobre esta piedra. Y mire, realmente ahí lo deja, pues ya no sigue explicando. Bien interesante porque esta cita no dice eso realmente, ¿verdad? Sino lo que pasa en el contexto, si lo podemos entender así, cuando Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Recuérdense ustedes que, pues, nadie, porque había un tema en ese momento, ¿verdad? Platicaban con Jesús los apóstoles de que unos decían que él era Elías, que él era Juan el Bautista, que la resurrección de, bueno, todo lo que estaban diciendo. Y Jesús, pues, se voltea hacia ellos y les hace la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y todos, pues, se quedaron como que callados, ¿verdad? Cuando Simón levanta la voz y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Interesante porque él en ese momento ya estaba recibiendo esa comunicación del Padre, porque Jesús lo confirma cuando le dice, dichoso tú, Pedro, le dice, ¿verdad? Dichoso tú, Simón, le dice, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahí es donde le dice, donde le entrega las llaves. Le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno prevalecerán. Te daré las llaves. Lo que tú ates en la tierra quedará atado. O sea, es una autoridad que le está dando. Imagínense, a una piedra no le puede decir el Señor todo eso. Entonces es muy importante conocer la cita, haberla leído y entender qué es lo que Jesús quiso decir en ese momento. Entonces, desde ahí se funda la iglesia y podemos estudiar, esto no se va a hablar, pero podemos estudiar las intervenciones de Pedro. Siempre era Pedro al que le consultaban, era Pedro el que callaba a la multitud, era Pedro el que se ponía de pie y decía, o sea, siempre la autoridad de Pedro fue respetada por todos los apóstoles y por todas las personas. Hasta nuestra fecha, ¿verdad? Que el Papa, pues, León XIV, él es ahorita la cabeza de la iglesia. Y hay que orar mucho por él, hay que orar mucho por el Papa León XIV, Robert Francis Prevost, orar por él, ¿verdad? Para que el Señor lo guíe, lo ilumine. Entonces, desde los primeros tiempos, los cristianos entendieron que esta misión continuaría en los sucesores de Pedro, es decir, en los papas. Entonces, hasta la fecha, pues tenemos 265 papas, me parece, ahorita se me fue el número. Y es ahí donde nosotros tenemos que comprender que hay una sucesión apostólica, así se le llama eso. Y es la única, pues solo la Iglesia Católica tiene esa sucesión apostólica. Y es ahí donde nosotros podemos comprender que esta iglesia es fundada por Jesús. Y de ahí van a surgir un montón de sectas, pero nada que ver. Asimismo, los perdón. Se me movió, perdón, La verdad revelada, la promesa de Jesús a Pedro y... Ok. Asimismo, decíamos... Asimismo, los apóstoles tuvieron sucesores que son los obispos. Esto es lo que llamamos sucesión apostólica. La autoridad que Cristo dio a los apóstoles ha sido transmitida de generación en generación hasta nuestros días. Gracias a ello podemos tener la certeza de que la iglesia actual es la misma iglesia fundada por Cristo.
podemos hacer un estudio, podemos investigar, porque aquí ya en este crecimiento 6 ya es para personas maduras en la fe, personas que ya conocen, personas, son por eso decíamos, son solamente para personas que ya tienen algún tiempo de caminar. Entonces es importante que se haga un estudio, ¿verdad? Y ahí aparece los nombres de cada uno de los papas. Y eso es lo que podemos nosotros, y a eso se le llama sucesión apostólica. La autoridad que Cristo dio a los apóstoles, entonces ha sido transmitida de generación en generación hasta nuestros días. Y por eso nos da la certeza, gracias a ello nos da la certeza que la iglesia actual es la misma iglesia fundada por Cristo. Cuarto, el magisterio de la iglesia. El magisterio es la autoridad que tiene la iglesia para enseñar auténticamente la verdad revelada. Nosotros, y esto es muy importante que se lo grabe si no lo sabe, nosotros tenemos 3 pilares que sostienen nuestra fe. Muchos dicen el fundamento de ellos es la Biblia, solamente la Biblia, y a esto nosotros le llamamos fundamentalismo. Pero la iglesia nos enseña que nosotros nos apoyamos no en un pilar, sino en 3 pilares, que es la Sagrada Escritura, palabra de Dios escrita, la santa tradición apostólica. Estas son las enseñanzas transmitidas por los apóstoles y por los padres de la iglesia. Y el magisterio. El magisterio tiene el papel de interpretar auténticamente, realizada por el Papa y los obispos en comunión con él. Tiene la interpretación auténtica realizada por el Papa y los obispos en comunión con él. Por eso cuando uno está al frente de una comunidad, uno es líder, tiene que tener un asesor espiritual, un sacerdote. En nuestro caso, pues gracias a Dios, el Monseñor Erwin García Arandi es nuestro asesor. ¿Por qué? Porque en algún momento uno no entiende algo, en algún momento uno no sabe algo, inmediatamente llama a uno a su asesor y le pregunta. Entonces la interpretación auténtica. Nosotros tenemos una gran bendición porque en la escuela de discipulado que un servidor de ustedes fundó, aparecen tres sacerdotes. Fíjense, está nuestro asesor, Monseñor Erwin García Arandi, está el que da enseñanza a la iglesia acá en Guatemala, el padre Pedro Jaramillo, y está el director de misiones combonianas, el padre Damián Bruyer. Y es una bendición porque los 3 estamos en el chat, los 3 están en el chat y ellos nos van asesorando, nos van enseñando. Cuando alguien pone algo no correcto, pues me escribe, me dice, mira, eso no es bueno tenerlo ahí, entonces lo retiramos. Y gracias a Dios, entonces el magisterio es el que nos va a ayudar a la interpretación auténtica, realizada por el Papa y los obispos en comunión con él. Por eso los católicos creemos no solamente lo que aparece explícitamente en la Biblia, sino también aquello que la Iglesia ha conservado desde los tiempos apostólicos. Por ejemplo, la Asunción de la Santísima Virgen María no está en la Biblia, pero nosotros creemos. Reflexión, preguntémonos, ¿busco aprender la fe según la enseñanza de la iglesia o solamente según opiniones personales? Yo creo que es muy delicado estar buscando por todos lados información. Yo siempre he dicho que la información debe de ser directamente de la Santa Sede. Uno va a entrar a internet y busca Santa Sede y ahí hay un espacio para hacer alguna pregunta y nos manda inmediatamente a un documento. Y ese documento nos va a revelar realmente lo que la iglesia piensa. Siempre lo he dicho y lo recuerdo, nosotros tendríamos que tener como mínimo 3 libros, las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia y Vaticano II. Con esos 3 libros, Derecho Canónico, y podríamos opcional tener Vaticano II. Con esos 3 libros o 4 libros, ustedes pueden tener la certeza que pueden consultar en cualquier momento. Al no tener, muchos no tienen a veces ni Biblia, ¿verdad? Entonces sí es bien difícil caminar. Y recuérdense que nosotros en esta tierra pues
somos peregrinos solamente. No, no nos vamos a quedar aquí siempre, sino al contrario. Algún día tenemos que partir. Por mucho que hayamos trabajado, por mucho que hayamos hecho, por mucho que hayamos acumulado, nos tenemos que morir y todo eso se va a quedar. Entonces lo mejor que uno puede tener es ese tesoro que Dios nos está dando, que es su iglesia y su enseñanza. El Papa, hablemos un poco del Papa y los obispos. El Papa es el sucesor de San Pedro y pastor universal de la iglesia. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Recuérdese, allá en San Juan 21, del 15 al 17, 3 veces le pregunta y 3 veces le pide que apaciente sus ovejas. El Papa ejerce un ministerio especial de unidad y guía para toda la iglesia. Los obispos unidos al Papa gobiernan las diócesis y continúan la misión apostólica, y los sacerdotes colaboran con los obispos en el cuidado espiritual del pueblo de Dios. ¿Qué enseñanza nos da esto? Que la autoridad en la iglesia no es un privilegio, sino un servicio para conducir al pueblo hacia Cristo. A veces se cree que ser líder es un privilegio. Muchos buscan ser líderes, pero no se trata de que ya soy líder, ya estoy arriba, ahora no. Es un compromiso realmente, porque son almas con las que uno está tratando. No es una empresa que si quiebra, pues busca otro trabajo, no. Son almas, mis hermanos, y un alma que se pierda, imagínese usted, ¿verdad? Que porque uno no enseñó bien o no tuvo el tiempo, etcétera, esa alma se pierda. Perdón, y se vaya al Seol, ¿verdad? Al infierno. Entonces sí, es bien delicado este trabajo. ¿Cuál es el papel del sacerdote en la comunidad cristiana? Yo empecé hablando del sacerdote porque tenemos que tener cuidado de no verlo como Dios. Repito, él es un ser humano, pero tiene un papel importante dentro de la comunidad cristiana. Toda comunidad cristiana necesita pastores que la acompañen y que la orienten. El sacerdote tiene la misión de celebrar los sacramentos, predicar la palabra de Dios, guiar espiritualmente al pueblo, discernir los carismas y mantener la fidelidad a la doctrina católica. O sea que el sacerdote es un instrumento de Cristo para santificar a su pueblo. Yo siempre he dicho que es bueno acercarse al sacerdote de la parroquia, preguntarle cómo está. Tal vez uno no le puede dar, ¿verdad? Porque a veces pues uno cree que ayudar a un sacerdote es darle dinero. Fíjense que no. Yo les quiero contar así rápidamente. Nos tocó con mi esposa y nuestros hijos ver una realidad. Un obispo que ya falleció en su parroquia para un 31 de diciembre. Me recuerdo, yo sentí en mi corazón y le dije a mi esposa: ¿por qué no nos vamos a comer el tamal con Monseñor, ¿verdad? Se llamaba Monseñor Oscar Urizar. Monseñor Oscar Urizar. Y miren ustedes qué interesante, porque cuando nosotros llegamos, eran como las 12 menos algo, la 1 de la mañana, algo así, no me recuerdo. Entonces, fíjense ustedes que cuando llegamos, él estaba recostado. Y cuando le preguntamos a la señora que vivía ahí, que pues que lo atendía y todo, parte de quién nos preguntó, le dijimos, y el padre salió y nos pusimos a platicar, solito él. Entonces nos comimos el tamal con él y qué bonito. Llegamos como a las 11 de la noche, creo yo, algo así, no me recuerdo. Y nos estuvimos platicando, ya eran las 12, nos comimos el tamal y bueno, ya nos regresamos a la casa. Pero uno ve a los obispos rodeados de mucha gente en el día. Uno ve a los sacerdotes rodeados de mucha gente. Pero en la noche, ellos viven una soledad, mis hermanos. Una soledad tremenda. Entonces nosotros tenemos que buscar acercarnos a ellos, apoyarlos, preguntarles cómo están, cómo se sienten, etcétera. Repito, no se trata de llevar, de darles, ¿verdad?
porque un sacerdote no está pidiendo dinero, sino al contrario, lo que está pidiendo es que uno ame al sacerdote, ore por su sacerdote, etcétera, ¿verdad? Entonces, el sacerdote es un instrumento de Cristo para santificar a su pueblo. Entonces, la reflexión que nos da esto es: valoro y agradezco el ministerio de los sacerdotes que Dios ha puesto en mi camino. ¿Cómo lo está usted tratando? ¿Cómo ha sido con los que el Señor le ha permitido conocer? Entremos ahora a la número 7, a la misión seglar. Los laicos. Todos los bautizados tenemos una misión dentro de la Iglesia. El Concilio Vaticano II enseña que los laicos, o sea, nosotros, los que no somos sacerdotes ni religiosos, el Concilio Vaticano II enseña que los laicos estamos llamados a evangelizar, a dar testimonio cristiano, a transformar el mundo según el Evangelio, a colaborar con nuestros pastores, a colaborar con nuestros sacerdotes. Es por eso entonces que nosotros tenemos que conocer, repito, ¿verdad? Cómo está la iglesia conformada. Jesús envió a sus discípulos diciendo: id y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Esta misión también es para nosotros. No somos simples asistentes en la iglesia, somos discípulos y misioneros. Fíjense que hay personas que ven la iglesia como alguien que les tiene que servir a ellos, ¿verdad? Bautizos, confirmaciones, matrimonios, y ven a los padrecitos así como que, bueno, ahí está, son lejanos, ¿verdad? Y no, así no es la situación. Es por eso que nosotros necesitamos involucrarnos, repito, involucrarnos en la evangelización. Involucrarnos en la evangelización significa apoyar, pero repito, bajo la autoridad de ellos, no por nuestros propios medios, no, sino saber qué es lo que uno va a evangelizar. Por eso es importante estos estudios que se dan. Las preguntas que podríamos hacernos acá para reflexionar: ¿estoy anunciando a Cristo con mi vida? Aquí es muy importante qué testimonio estoy dando de mi vida. ¿Cómo me ven los demás? ¿Será que realmente ven en mí algo pues agradable, algo que pueden decir, bueno, Dios sí cambia vidas, ¿verdad? O Dios es amor, etcétera? ¿Estoy colaborando activamente en mi comunidad? ¿Cómo lo hago? Sería la pregunta también que podríamos hacerlo. ¿Lo hacemos realmente contentos, gozosos, una entrega total, sabiendo que no es al hombre al que le servimos, sino a Dios? ¿Y qué dones me ha dado Dios para servir? Yo no sé si usted ya descubrió qué dones tiene, carismas, etcétera. Nosotros y nuestros sacerdotes. La iglesia nos invita a amar, respetar y orar por nuestros sacerdotes y obispos. Ellos son hombres frágiles como nosotros, pero han sido llamados para una misión especial. San Pablo nos enseña: si un miembro sufre, todos sufrimos con él. 1 Corintios 12:26. Cuando un sacerdote atraviesa dificultades, toda la iglesia sufre. Hace poquito me dolió mucho la noticia, no recuerdo el país. Salía olores, pues malos olores, ¿verdad? De una casa. Y lo triste fue que cuando llegaron y abrieron, era un sacerdote que ya llevaba días, imagínense usted, de haber muerto. Y cuentan ahí que este sacerdote pues padecía de algunas enfermedades, tenía situaciones y vivía solo. Él murió y nadie lo notó. Entonces mire qué duro eso, ¿verdad? Porque empezó a salir un mal olor de la casa y todo, y por eso fueron a ver y descubrieron realmente a este sacerdote muerto. Mis hermanos, no nos dejemos solos a ellos, no nos dejemos. Ellos sufren como nosotros sufrimos, son tentados como nosotros somos tentados, pasan necesidades como nosotros las pasamos.
con la diferencia que ellos, pues, su papel es animarnos, y aunque muchas veces, pues, hay alguna situación ahí, pero nos están animando, y nosotros tenemos que animarlos a ellos también. ¿Cómo aplicarlo para la vida? Como miembros de la Iglesia de Cristo, estamos llamados a amar a la Iglesia. ¿Qué es amar a la Iglesia? Es conocerla, es pues tal vez no defenderla, porque aquí creo que hay un error, hay mucha gente que pelea contra los hermanos no católicos. No se trata de pelear, fíjense que una de las ¿cómo se llama? Se me fue la palabra ahorita. No me recuerdo. Una de las cosas que pide la iglesia, no me recuerdo ahorita cómo se llama, es que ayudemos a los que están errados, a los que están equivocados, ¿verdad? Y muchas veces no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no estamos preparados. Una persona que está hablando de otra forma del evangelio, está enseñando cosas que no son, pues sería de platicar con esa persona y las obras de misericordia. Sería de hablar con esta persona y pues dice corregir al que está errado, dice, ¿verdad? Entonces nos tocaría ese papel, pero ¿por qué no lo hacemos muchas veces o no lo hacen algunos? Porque a mí sí me gusta hablar con todos ellos, pero a veces a ellos no les gusta, se van. Y aquí a veces nos han visitado testigos de Jehová y yo los atiendo, vénganse, platiquemos, ¿verdad? Pero lamentablemente ellos ya están hechos para convencer, no para que los convenzan a ellos. Y se van, dan la vuelta y bueno, ya gracias hoy, ahí lo esperamos, le dicen todavía aún. Pero nosotros, nuestro papel es ese, precisamente. Poder corregir al que está equivocado. Eso es amar la iglesia. Eso es, pues, defender la iglesia, repito, no es pelear, sino nuestro papel más que pelear es poder corregir al que está errado y que vuelva a la verdadera iglesia, pues. Hay que hablarles, hay que enseñarles, hay que darles amor, ¿verdad? Porque esa es otra cosa. Aquí me cuentan de que vino el padre, ya hace años, ya falleció el padre Amatuli. Él vino a hablar, pues sus temas más que todo eran apologética, defensa de la fe. Dice que él vino a hablar cuando dice que se metieron ahí 4 personas de camisa blanca, pantalón azul y pasaron a hablar, a decir que era mentira, que la iglesia realmente era una ramera y que eran idólatras y todo. Y dice que el padre dijo, hagan algo, ¿qué hacemos? Y dice que se levantaron a varios a quererle sonar, a quererlo sacar a golpes. Y el padre dijo, ya estuvo, dijo. Se dan cuenta que ustedes no están preparados para debatir con esta gente, para poderles aclarar que ellos son los que están equivocados. Ellos son parte del equipo que trabajan conmigo. Y les dieron un aplauso y todo, pero mire, qué vergonzoso. Que la forma de defender la fe era golpes, ¿verdad? Sacar a esas personas a golpes. Cuando ellos mismos, fíjense, ellos mismos necesitan de conocer la verdad porque a ellos les enseñaron. Y les enseñaron otros que ya les habían enseñado antes. Y a todos les enseñaron mal, con error. Y hoy quieren enseñar ellos convencidos de que lo que ellos dicen así es. Y no, nosotros tenemos que ayudarlos más que pelear con ellos. Luego, ser fieles a su enseñanza. Tenemos que ser fieles a la enseñanza de la iglesia. Tenemos que conocer, tenemos que estudiar. Ahorita el Papa acaba de escribir su primera encíclica, espero que ya la haya leído. Muy, muy interesante. Entonces yo creo que es muy importante que conozcamos qué es lo que nuestra iglesia dice. Vivir en comunión con el Papa y con los obispos.
no ir por nuestro lado, no hacer lo que queremos, no, ir conforme la iglesia va. Respetar y apoyar a nuestros sacerdotes. A nosotros nos corresponde, como lo he dicho ya, amarlos, respetarlos, apoyarlos y perdonarlos, porque en algún momento podrían lastimar a alguien y nos corresponde pues comprenderlos, y si ya no se puede convivir con ellos, pues nos cambiamos de parroquia, no hay problema, pero no peleemos con nuestros sacerdotes. Al contrario, respetémonos, apoyémonos, oremos por ellos, que eso es lo que ellos necesitan. Evangelizar con valentía, no tengamos miedo, mis hermanos, a que nos cierren la puerta, no tengamos miedo a hablarle a alguien que no es católico de las verdades de la iglesia, porque a veces por buscar una paz barata, ¿verdad? Pues mejor no le hablo, ahí está bien, y hasta lo escuchamos, ¿verdad? Escuchamos que la persona nos dice un montón de cosas y sí, pues gracias, dice uno. Y algunos sí los pueden convencer, déjeme decirle, ¿verdad? Hablan con tal certeza que ellos mismos creen lo que están diciendo, las mentiras que están diciendo. Y si nosotros no conocemos, Oseas 4:6, repito, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, si nosotros no conocemos, seguro que nos vamos con ellos. Entonces, es importante el conocimiento y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Aquí yo les recomiendo leer Gálatas 5:25, que nos va a ayudar bastante. Vamos a dejar como compromiso, antes de entrar a la oración de la semana, vamos a pedirles que ofrezcan la Santa Comunión del próximo domingo por el Santo Padre, por los obispos, por los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales y religiosas y por los pastores de nuestra comunidad, nuestros líderes, nuestros guías. Repito, los pastores de la iglesia son los obispos, pero a nosotros los laicos, pues nos dicen de muchas formas ustedes, porque en lo que yo he estado a cargo de la comunidad, que ya son 27 años, pues me han dicho, ¿dónde está el animador? ¿Quién es el animador de ustedes? Recibimos un curso, ahora nos llaman facilitadores, coordinadores, de todo, ¿va usted? Menos pastores. O sea, nosotros el papel de pastor lo recibimos de Dios prácticamente en el momento que el Señor nos da ovejas, pues cuando Dios permite que nosotros dirijamos la vida de las personas, se vuelven ovejitas del Señor y a nosotros nos toca pastorearla. ¿Por qué? Porque no puede estar acá el sacerdote, no puede estar acá el obispo. Entonces ahí es donde a nosotros nos delega la iglesia, con autorización, por supuesto, ese trabajo. Entonces pasamos. ¿Cuál es la diferencia entre el coordinador y el pastor? Pues es que el coordinador se dedica a ver que todo esté bien en la comunidad, que nada falte, quién va a venir a predicar, quién va a venir a cantar, si hay que decorar el salón, si todo lo que le llamarían logístico, ¿verdad? A ellos les toca, les corresponde. Pero el pastor es aquel que está al tanto de las ovejitas. Miren, hoy no vino fulano, ¿verdad? Ya lo fueron a ver. O uno ve a una hermana, ¿cómo está mi hermana? Bien, hermano, no, vení para acá. A ti te está pasando algo porque el Señor lo pone en el corazón de uno. Esa es la diferencia, ¿verdad? Cuando uno dice padre espiritual o pastor, se está refiriendo precisamente a esta persona, pero no es cualquiera, ¿verdad? Un coordinador, repito, puede estar 2, 4 años y pues haber coordinado y no estar muy crecido espiritualmente, mientras que un pastor es aquel que sí realmente está al tanto y se preocupa por la vida de las ovejitas. Entonces nuestra oración también debe ser por los pastores de nuestra comunidad. Antes de entrar en la oración, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bendecida noche, hermanito Francisco. No, la verdad es que no tengo ninguna pregunta por el momento. Estoy bien.
con el estudio de hoy. Solo quería, hermanito, decirle que si podían pedir por mí. Estoy oyendo la escuela, pues, pero estoy mala de la presión, yo soy hipertensa y desde la tarde se me sube, se me baja, se me sube, se me baja. Y aquí no me está preguntando, pero tengo una desesperación, la cosa más horrible. Y mi esposo me ha estado tomando la presión y en cuanto la tengo alta, la tengo baja, ya me tomé mi medicamento, ahorita me tomé una aspirina y, ay, no, la verdad es que ya no hay ni qué hacer ahorita. Claro. Me siento desesperado. Gracias, Bueno, hermanito, Dios me lo bendiga. Bueno, ahí te voy a llamar por aparte, ¿verdad? Porque esto no entra en la clase, pero no tengas pena. Y que yo acabo de pasar por eso también y gracias a Dios Gracias, ya se me está normalizando. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario de lo que vimos hoy, mis hermanos? Levante la mano siempre, por favor. Aportar algo, ¿verdad? Porque también es importante, estos temas ya los conocemos, creo, pero es bueno aportar algo, ¿verdad? Hermanito Francisco, póngale que sí, le voy a hacer una pregunta. Póngale que así como usted para nosotros es como nuestro pastor y nuestro padre espiritual. ¿Cómo no? Porque Sí, usted nos correcto. guía, usted nos da la enseñanza, usted es, pues la verdad es que es como un padre para nosotros, ¿verdad? Porque usted nos está guiando, ahí sí que nos está guiando por el buen camino, ¿verdad? ¿Cómo no? Con la palabra. Y usted nos está enseñando. Entonces usted es nuestro padre espiritual. Correcto. Correcto. Ese es el papel de nosotros, ser padres espirituales, ¿verdad? O pastores, en este caso. Muy bien, gracias, hermanito. Y desde ya le deseo un feliz día del Padre, pues que ya mañana es, que Dios me lo bendiga grandemente, hermanito Francisco. Gracias, hermana. Muy bien, ¿alguien más que quiera? ¿No? ¿Estamos bien ahí ya? Bueno, qué importante, ¿verdad? Porque fíjense que nosotros tenemos que comprender, mis hermanos, de que prácticamente es la iglesia, pues, es la que tenemos que conocer, ¿verdad? Aquí tenemos a algunas personas, pues, que desconocían la iglesia y, pues, hoy que la conocen, pues ya estamos aquí unidos como hermanos. Entonces yo creo que es muy importante conocer la iglesia para no dejarnos, pues, a veces no es que nos engañen, a veces lo que pasa es de que las personas las engañaron y a nosotros nos vienen a enseñar lo que a ellos les enseñaron. Entonces yo creo que nuestro papel es muy importante corregir, como dice ahí, al que está errado, pero lógicamente con conocimiento de la iglesia, no suposiciones, ni pelear, ni nada, ¿verdad? Porque ellos de una vez lo mandan al infierno a uno, le dicen idólatra, le dicen un montón de cosas, pero ellos mismos están equivocados. Cuando uno les hace preguntas, ellos mismos no saben qué contestar. Muy bien, vamos a darle gracias al Señor porque el día de hoy, pues, ha sido la primera charla de este crecimiento que nos va a venir a dar a conocer la iglesia. Pídanle a Dios por mí para que pues yo lo vaya haciendo ameno y a la vez profundo, ¿verdad? Porque estaba viendo el libro y sí, el libro lo trae bien, va, porque lo trae bien, pero no es muy explícito en muchas cosas. Por ejemplo, hoy estaba viendo que ahí no nos explica
las tres bases de nuestra fe, ¿verdad? Que todos conocemos: Sagradas Escrituras, Santa Tradición Apostólica y Magisterio. Sí lo mencionan, pero de una forma diferente, porque dice ahí los católicos, la Iglesia, no nos podemos quedar solo con la Biblia, es muy importante que conozcamos la Santa Tradición Apostólica, y habla un poco y luego dice, y el conocimiento del Magisterio nos va a ayudar bastante, pero lo pasa de esa forma. Pero cuando uno pone que esas son las bases y que si uno no tiene esas bases en una enseñanza, hay peligro de que sea el pensar de la persona que lo está dando, ahí es diferente. Entonces sí, les pido mucho sus oraciones, tanto por mi salud como por la de ustedes, ¿verdad? Y que el Señor pues nos bendiga y nos hable el Espíritu Santo a cada uno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos: Señor Jesús, gracias por habernos dado tu iglesia como madre y maestra. Ayúdanos a permanecer fieles a ella, a amar a nuestros pastores y a cumplir con generosidad la misión que nos has confiado. Que tu Espíritu Santo nos mantenga siempre unidos en la verdad, la caridad y la comunión. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos todos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano.